Hola, aquí te comparto un spoiler de Veteran de series basado en el libro. Si no hubiera conocido a Jade, probablemente no habría tenido la oportunidad de conocer a King. Mis ojos se volvieron hacia el hombre que estaba sentado trabajando seriamente. La mano que tomó el papel comenzó a temblar. De hecho, después de unos días, comencé a pensar que estaba mal con él y quería hablarle, pero no podía mantener mi rostro. Temía que no se hubiera calmado y que me mirara con sus ojos indiferentes como ese día. Realmente no quiero volver a esa escena. Durante todo el día perdí mi alma entre la culpa y el miedo que llenaron mi corazón. Me senté y lo pensé un par de veces. Finalmente, cuando estaba a punto de salir del trabajo, me armé de valor y planeé hablar con él, cara a cara después del trabajo, incluso si él no se disculpaba. Después de que yo me disculpara, está bien. Al menos la roca que se ha pegado a mi corazón se puede colocar lentamente. El reloj de la pared marcaba las 5:30. Rápidamente apagué la computadora y me giré para mirar la mesa detrás de mí. Empacó sus cosas a mis espaldas. No pude evitar fruncir los labios y mi corazón dio un vuelco. El teléfono en su escritorio de repente vibró. Mamá, sonó una voz profunda y con el sonido de recoger las llaves del auto. Pasó corriendo junto a mí y salió de la sala del departamento. Uea, ¿por qué estás parado ahí? ¿Por qué no te vas a casa? Jade, que acababa de regresar del baño, me miró dudosamente. Agarré mi mochila y respiré hondo. No hay problema, podía esperar hasta el próximo lunes para disculparme con él en persona. El sábado me pasé todo el día limpiando la habitación. Cuando me desperté el domingo me sentí un poco incómodo. Además, me desperté un poco tarde y me daba pereza cocinar yo mismo. Después de una tarde relajada, apagué la televisión cuando noté que estaba un poco aburrido. Fui a la terraza a tomar un poco de aire fresco. Miré hacia el cielo sombrío como el mío. Desde que Jade me dijo que King iba a cenar con esas citas ciegas nuevamente, mi mente no podía dejar de pensar en eso todo el día. King conoció la otra parte y había reflejado muchas posibilidades. Parece que ambas partes se llevan bien y cuentan con el apoyo de sus padres. Esta relación se desarrolló muy bien. Conozco a King desde hace años. De ver su rostro me sentí aburrido. Hasta ahora me siento cómodo cuando lo veo. Finalmente dolido y triste. Aunque he salido con varios amantes antes, no sabía que el amor podría ser tan doloroso, que si pudiera retroceder en el tiempo no me metería en una peligrosa relación de amigos con beneficios. Y burlarme de las emociones es la cosa más incontrolable en la vida del ser humano, y todo el mundo tiene que pagar un alto precio por ello. Si hubiera mantenido una relación de amigo de un buen amigo con King, no habría llegado a las cosas a este punto. Fue mi culpa, estuvo mal desde el principio. Bzzz. El teléfono celular en la mesa de café en la sala de estar de repente vibró, rompiendo el silencio actual. Me acerqué y lo recogí para echar un vistazo. Cuando vi quién estaba llamando, la comisura de mi boca no pudo evitar revelar una sonrisa. ¿Qué pasa con la estudiante de primer año? ¿Cómo has estado últimamente? La hermosa voz de Don Cao salió del teléfono. Mi hermana acaba de convertirse en estudiante de primer año y está estudiando arte en la Escuela de Artes de Comunicación. Uea, como de costumbre, ¿es difícil estudiar? En realidad es muy difícil y hay muchas actividades extracurriculares. Uea, ¿dónde estás ahora? ¿En casa o en el dormitorio? Don Cao, quiero volver al dormitorio. Acabo de salir de la casa. Un hombre acaba de venir a buscar a mi madre. ¿Quién? Levanté las cejas confundido, pero cuando escuché lo que dijo Don Cao a continuación, agarré el teléfono en mi mano con ira. Don Cao, dijo que es tu jefe, Piuea, y vino a saludar cuando pasó. Mamá estaba hablando con él y me echó, así que te llamé. No sé si es real, Piuea, tu jefe. Me temo que está aquí para mentirle a mamá. Uea, ¿entonces dijo su nombre? Dijo que su nombre era Grit. Tan pronto como mi hermana terminó de hablar no pude evitar apretar los puños, tratando de reprimir la ira en mi corazón. Es demasiado escandaloso. Uea, me encargaré de eso más tarde. Regresa rápidamente al dormitorio y envía un mensaje de texto para avisarme cuando llegues. Ok, Don Cao respondió.